Y nos vamos, Paola, a las plataformas tecnológicas. Numeral, ¿el futuro es incierto para ellas? Juan Pablo, pues hay polémica, hay un debate además muy interesante frente a lo que trae la reforma laboral en materia de las plataformas tecnológicas, que usted sabe, pues este gobierno lo que ha dicho es que quiere que se reglamente el trabajo a través de esas aplicaciones móviles, como por ejemplo Rappi, que es la que más ha levantado polvo, porque pues hay muchos trabajadores que no cuentan hoy, o bueno, todos los trabajadores de Rappi, los domiciliarios, no cuentan hoy con pago de prestaciones sociales y otro tipo de condiciones laborales que tienen pues la mayoría de los trabajadores en el país y que ellos también deberían tener. Salimos a las calles, Juan Pablo, a hablar con ellos, con los rapitenderos, a ver qué opinan de esta reforma laboral, porque es muy importante tener en cuenta también la voz de estas personas que son las que directamente van a estar afectadas o no con la reforma laboral. Y es importante también, por ejemplo, saber si ellos hoy cómo funciona el modelo, les gusta, si hoy hacen buenos ingresos, si tienen o no tienen intención de que los formalicen o que los afilien a seguridad social o a otro tipo de condiciones pues que deberían tener como empleados de una gran empresa como lo es Rappi. Esto nos dijeron los rapitenderos aquí en las calles de Bogotá. Escuchemos y veamos. Me fui a recorrer las calles de Bogotá a preguntarle a los rapitenderos, a los que trabajan en Rappi, si les gusta o no la reforma laboral. Y justamente la pregunta, ¿reforma laboral sí o no? La verdad, no tengo idea ni sobre qué se trata la reforma y no... Si básicamente te dijese, si quisieras un contrato, quisieras seguir trabajando independiente, ¿qué me responderías? Independiente. ¿Por qué? Porque no quiero trabajar a base de un horario. John Iker, ¿reforma laboral sí o no? No. ¿Por qué? Como independiente me gusta más. ¿Por qué? Porque siento que me va mejor. ¿Y cuánto más o menos te estás haciendo tú al mes? Así como por encimita. No, es semanal. ¿Semanal cuánto te haces? 600, 550. Pero para ti, que te quedan para ti. Para mí, Raúl, ¿estás o no estás de acuerdo con la reforma laboral? Sí, claro. ¿Por qué? Los beneficios. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles creerías? Bueno, los beneficios que... los que le salen a uno, pues. ¿Estás de acuerdo con la reforma laboral? No, ¿Por qué no? no, porque me gusta trabajar independiente, yo manejo mis horarios. Jorge. Jorge, ¿estás o no estás de acuerdo con la reforma laboral? No, no señor, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Porque, bueno, ya nosotros estamos acostumbrados a una labor con la que nosotros contamos con nuestro pulso. La plata que necesitamos la hacemos. Ya tenemos varios años trabajando así y yo creo que con esa nueva reforma no nos vamos a acostumbrar. Por eso, ¿y qué crees tú que tiene la reforma que no les conviene? ¿Qué cosas? Por lo menos el salario mínimo no nos va a convenir a nosotros. ¿Por qué? ¿Cuánto te ganas más o menos al día de hoy? 900, 800 a la semana. No estoy de acuerdo, ¿Por qué no? porque con la reforma laboral nos estarían imponiendo un sueldo, un horario, muchas restricciones que normalmente nosotros no estamos acostumbrados o cuando aceptamos trabajar en la aplicación no trabajamos de esa manera, ya que nos podemos conectar y desconectar a la hora que queramos, hacemos los pedidos que nosotros, o sea, trabajamos de manera independiente. Bueno, yo sí quiero, Paola, preguntarle a Andrés, que estuvo haciendo esta reportería, si encontró Andrés al menos Caman. uno, Andrés, un rapitendero, que le haya dicho que si tiene ganas de tener un contrato fijo, porque es que la mayoría que yo escuché aquí no les gusta. Efectivamente, Juan Pablo, con las buenas tardes. Buenas tardes, señor. Uno, como vimos ¿Uno de allí. cuántos? Uno de más o menos 10 que a los cuales entrevistamos. Uno me dijo que sí quería estar junto a la reforma laboral, o que básicamente Apoya. estaba de acuerdo a la reforma laboral. Sin embargo, al momento de preguntarle por qué, como usted notó allí en el audio, era muy somero, muy superficial. Solo uno. Claro, hay que señalar, Paola, que lo que se busca a través de esta reforma laboral es darle más garantías, ¿no?, a los trabajadores de Rappi, que tengan no solamente un contrato laboral fijo, sino que además puedan tener o recibir las prestaciones de ley y que tengan pues la cobertura que tienen todos los trabajadores normales, ¿no? Sí, señor Juan Pablo, las condiciones laborales por lo menos dignas para poder realizar este trabajo, y pues ya lo decíamos, no solamente esto va
a impactar a los trabajadores de Rappi, sino también a los de otras plataformas tecnológicas que hoy funcionan bajo ese modelo. Y mire que decíamos que esto ha generado bastante polémica porque durante el fin de semana, cuando pues se conocieron más detalles de esta reforma laboral que el gobierno radicó ante el Congreso de la República, pues muchos salieron a decir que prácticamente el modelo de Rappi, tal como funciona hoy, pues ya no podría continuar. Por eso nos estamos preguntando si el futuro de una aplicación como Rappi está en riesgo en caso de que la reforma se apruebe tal como la está presentando el gobierno. Y ahí es donde entonces vienen también quienes respaldan esa reforma a decir, ¿cómo así? Entonces es un modelo que funciona bajo la explotación laboral, porque pues para otros también esto significa explotación laboral. Y por eso quiero saludar a esta hora, Juan Pablo, a José Daniel López. Él es el presidente de Alianza IN, el gremio de las plataformas tecnológicas aquí en Colombia. Y pues esa es la pregunta, doctor López. Gracias por estar con nosotros. ¿Usted cree que este modelo funciona solamente si hay pues un tema de explotación laboral de por medio, o cómo se le puede llamar a eso? Paola, buenas tardes, un saludo para la mesa de trabajo y para los oyentes de la W. A ver, yo creo que lo importante es sacar este debate del blanco y negro. Nosotros le presentamos al gobierno, al Ministerio del Trabajo, una propuesta para cubrir con seguridad social a la totalidad de los repartidores de las distintas plataformas que existen en el país. Le propusimos al gobierno, por ejemplo, el pago de salud y pensión en concurrencia entre los repartidores y las plataformas digitales, el pago de los riesgos laborales en su totalidad a cargo de las plataformas cuando ganen el equivalente a un salario mínimo o más, o el pago de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil cuando ganen menos de un salario mínimo. Luego acá hay sobre la mesa una propuesta que lo que busca es universalizar la protección y la formalización de los repartidores. Acá no hay una posición de alguna manera de defensa del statu quo. Pero con lo que nos estamos encontrando es con una propuesta del gobierno consignada en el texto de reforma laboral que tendría unos efectos supremamente graves. ¿Qué propone el gobierno, Paola y Juan Pablo? Básicamente que todos los repartidores del país, sin excepción, tienen que convertirse en empleados con horario, con subordinación, con salario fijo, y esta es una figura que ya lo reseñaba el sondeo que ustedes hacían, no le gusta a los repartidores. Según nuestros cálculos, dejaría por lo menos a 80,000 de ellos sin ingresos, sin la posibilidad de trabajar en medio de ese nuevo esquema de vinculación. Adicionalmente golpearía muy duro a los comercios. Hay más de 75,000 negocios que venden a través de las plataformas de reparto a los usuarios, que somos más de 2,5 millones, y sobre todo a las plataformas de reparto pequeñas y medianas de emprendedores colombianos que no tendrían cómo soportar esta realidad. Luego, vuelve y juega, acá no es un dilema entre protección o no protección, hay una propuesta concreta sobre la mesa del gobierno y ahora del Congreso para proteger socialmente y formalizar a los repartidores, pero sí creo que debemos tener mucho cuidado con irnos a un modelo del siglo XX, como es el contrato de trabajo de subordinación, que en nada se parece a esta forma de economía digital del siglo XXI, que requiere modelos innovadores, inteligentes, que respondan a la realidad de estas personas que deben ser protegidas, pero que trabajan administrando su propio tiempo. Claro, es interesante lo que usted nos está diciendo porque plantea pues un punto medio en este debate, porque pues ya lo decíamos, lo mencionábamos, hay quienes se han ido a los extremos, pero mire también que usted recuerda los testimonios que nos dieron los rapitenderos, que le dieron a Andrés, quien habló con ellos, y ellos dicen, sí nos gusta cómo está funcionando hoy la plataforma o nuestro trabajo así, porque nos podemos ganar más plata y además tenemos una independencia, pero es que esos ingresos mayores, José Daniel, pues vienen también de una jornada laboral completamente larga, incluso hasta 16, 18 horas, y pues lo que usted mencionaba, cero seguridad para ellos, si los coge un carro, si tienen algún accidente, incluso las condiciones en las que los vemos en las calles tirados en el piso esperando que los domicilios lleguen, y pues eso es también lo que se pretende cambiar con la reforma, ¿no? Claro, Paola, pero debemos partir de dos hechos y de dos cosas que, o es una sola cosa que deberíamos cuidar acá. Y es el hecho de que este es un trabajo que beneficia alrededor de 120,000 colombianos porque tiene muy bajas barreras de acceso. Y tenemos que ver es cómo lo protegemos y lo formalizamos, como usted bien dice.
¿Qué significa que tenga bajas barreras de acceso? Que yo hoy decido generar ingresos a través de una plataforma de reparto porque me quedé desempleado o porque quiero complementar mis ingresos o porque tengo un tiempo libre que quiero destinar a eso, yo hoy mismo descargo la aplicación, estoy trabajando y estoy generando ingresos. No existen en Colombia muchas más opciones de autogeneración de ingresos a gran escala como esto, y por eso son 120.000. Luego la premisa de la reforma laboral debería ser, veamos cómo cuidamos esos 120.000. Y cuidándolos, protejámoslos, generemos mejores estándares, generemos seguridad social, y por eso acá estamos trayendo una propuesta que justamente a lo que apunta es a garantizar lo vital del concepto de protección social, que es la seguridad social, la salud, las pensiones y los riesgos laborales, y sobre esa base aseguramos el número de personas que están trabajando, que incluso puedan entrar más con total libertad, pero al mismo tiempo los protegemos. Este es el camino que le estamos proponiendo al país. El otro, debemos advertirlo, tendría un impacto muy complicado, no solo porque habría repartidores que no les interesaría ajustarse un horario, sino porque el mercado tampoco tendría la posibilidad de convertir a 120.000 repartidores en 120.000 empleados. Pero venga un momentico, ahí lo interrumpo rápido porque quiero que me haga una precisión. ¿Sería esa afiliación, esa seguridad social, la tendría que hacer la empresa o la tendrían que hacer ellos como independientes? Estamos hablando de tres cosas acá. Uno, en salud y pensión le estamos proponiendo al gobierno concurrencia, que incluso la concurrencia existe en el contrato de trabajo. El gobierno no ha querido avanzar en ese tema y por esa razón no se han definido los porcentajes de esa concurrencia, pero estamos abiertos a esa posibilidad. Segundo, riesgos laborales pagados en un 100% por las empresas de las plataformas digitales. Y en el caso de quienes trabajan y generan ingresos menores al salario mínimo, porque hay personas que dedican poco tiempo mensual a esta actividad y el ingreso mínimo para cotizar riesgos laborales, es un salario mínimo, cubrirlos obligatoriamente con un seguro de accidentes, que hoy las plataformas ofrecen de manera voluntaria, autorregulatoria, pero que debiera estar estandarizado por la ley. Sí, José Daniel López, presidente de Alianza IN, pero aquí al decir que son los rapitenderos quienes se verían afectados por esta situación, porque entonces no tenían la libertad de horario, no podrían entonces ellos mismos ser, digamos, quienes deciden sobre su trabajo, su horario y digamos la intensidad del mismo, no se está descargando sobre los rapitenderos una responsabilidad que una empresa como Rappi debería tener, y es que sencillamente si se va a contratar a alguien, pues debe hacerse con todas las de la ley y debe existir un vínculo entre un empleador y un empleado, entre un patrón y un trabajador, y tiene que existir un vínculo y un contrato real en donde de manera garantista se le dé al trabajador no solamente el derecho, por ejemplo, a unas vacaciones, porque en lo que usted me ha mencionado no aparecen las vacaciones, o el derecho a una prima, en donde lo que usted me ha mencionado no ha mencionado la prima, porque es que aquí usted está hablando también de unos asuntos que no les tienen garantizados los señores, y eso pues a usted de repente no le parece grave, pero creo que a muchos sí. Juan Pablo, déjeme antes de responderle de fondo su pregunta sobre la descarga de la responsabilidad, hacerle dos consideraciones previas. La primera es que sí, acá se está hablando de Rappi, pero se está hablando también de otras plataformas, están mensajeros urbanos, Didi Food, Vivox, Cabify, Corner Shop, que también hacen parte de la discusión. Segundo, es que el artículo 25 de la Constitución dice que hay que proteger el trabajo en todas sus formas. Una forma de ese trabajo es el contrato de trabajo con subordinación y horario. Esa es una. Pero también los constituyentes, cuando escribieron ese artículo, previeron que iba a haber otras formas de trabajo y que esos trabajadores había que protegerlos. Luego no es de nuestro ordenamiento jurídico que la única forma de proteger a la gente cuando trabaja es a través de un contrato de trabajo. Sobre las responsabilidades, yo no creo, Juan Pablo, que acá los únicos afectados sean los repartidores, ni es eso lo que tratamos de plantear. Acá sí, claro, hay una afectación muy grave sobre ellos y creo que eso deben ser el centro de la discusión de la reforma, y perder 80.000 trabajos es algo a lo que debe darse prioridad en la discusión del Congreso. Pero acá también hay un impacto muy importante, por supuesto, en las propias plataformas, en especial en las más pequeñas, las medianas de emprendedores colombianos, que quedarían heridas de muerte con esta regulación. También en los comercios, más de 75.000
también en los usuarios que compramos a través de estas plataformas. Pero entonces, ¿cuáles Pero, son las pero, otras no, formas pero de no, perdóneme, proteger al Paola, trabajador si no es no, con un contrato? pero a ver, pero, presidente de Alianza IN, es que yo vuelvo al punto. Los contratos laborales per se le garantizan muchas cosas al trabajador, que no es solamente un salario. Le garantizan una cierta protección para que si lo votan o si lo sacan, esto tenga que estar justificado. Un contrato laboral garantiza, lo dije hace un instante, y no me lo respondió, unas vacaciones. Me imagino que usted como presidente de Alianza IN tiene vacaciones. ¿Usted cree que un señor de Rappi puede decir, bueno, y me voy por las próximas 3 semanas y nadie hace los domicilios y nadie le va a generar un peso a esta casa, pero nos vamos? Es que hay otros detalles que vienen de la mano del contrato laboral. ¿O soy yo el que está equivocado? Juan Pablo, un contrato laboral, un contrato de subordinación trae obligación de horario, por ejemplo, que no la tienen los repartidores. Trae obligación de plena disponibilidad. Cualquier empleado, para no usar mi ejemplo personal, tiene la obligación de dentro de un horario estar a disposición de su empleador, cosa que no ocurre acá. Cualquier empleado tiene una subordinación frente a un jefe directo, cosa que no corresponde a los repartidores. Luego, figuras como las vacaciones, las primas corresponden al contrato de trabajo. Y acá el camino que nosotros estamos proponiendo, que es el que permite una amplitud, bajas barreras de acceso, es el del trabajo independiente, el del trabajo autónomo, pero con una protección reforzada en torno al tema de seguridad social. Luego, si lo que acá concluyéramos es que estamos hablando de unos repartidores que trabajan 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana, que deben conectarse a un horario, deben desconectarse a un horario, deben ubicarse en donde la plataforma les indique claro que ahí procede el contrato de trabajo con todo lo que se desprende de ahí en adelante. Pero claramente esas no son las condiciones de realidad que se dan en el trabajo de reparto, pero sí hay un reto de política pública de proteger a esta población, y de ahí la propuesta que estamos haciendo. Y es que el derecho laboral que se aplique a este caso a través de la reforma laboral corresponde a la realidad del trabajo que hacen los repartidores, en donde la libre disposición del tiempo, y lo indicaba el sondeo que ustedes hacían, es central, es esencial en las decisiones que ellos toman para trabajar a través de plataformas de reparto. Presidente, quisiera que enfatizara en lo que usted advierte, y es que si la reforma se aprueba tal como está, unos 80.000 repartidores de estas plataformas se quedarían sin trabajo. Usted también habla de afectaciones para las MIPYMES. ¿Cuáles serían si no hay una modificación del articulado? Pues básicamente, digamos, nosotros estamos hablando de 120.000 repartidores que hay en Colombia. Unos se conectan a través de varias plataformas, otros un poco menos usan una sola plataforma, se conectan libremente en términos de tiempos, de días, pero si se generara una restricción en la reforma laboral para que todos tengan que ser empleados, calculamos que habría la pérdida de 80.000 trabajos, principalmente por 3 razones. Primero, porque a muchos de ellos no les interesaría. Segundo, porque el mercado no tendría la capacidad de absorber esta cantidad de trabajadores como empleados. Y en tercer lugar, porque se perdería el principal atributo que permite que muchas personas trabajen en esto, y son las bajas barreras de acceso. Esto tendría un impacto muy fuerte, y lo repito, Paola, porque me lo preguntaba para que lo profundizara, en las plataformas, en los comercios, en los restaurantes, en las tiendas, en los supermercados, porque es bien sabido que buena parte de las ventas de estos establecimientos hoy se da a través de plataformas de reparto. Al haber menos repartidores, habría menos disponibilidad de estos servicios tenderían a volverse más lentos, menos eficientes, más costosos, y por lo tanto podemos esperar que el consumo de este tipo de servicios y de los bienes que transportan, que son los que vende el comercio, deberían también mermados sustancialmente. Pero entonces, grave, porque sí se le da un poco la razón, José Daniel, a quienes advierten que pues entonces el modelo no funciona si es con una forma de vincular a los trabajadores así, sin protección alguna. Paola, por eso justamente nosotros estamos proponiendo un modelo de protección en salud y pensión, en riesgos laborales y en seguro de accidentes.
Eso dista de ser un modelo de explotación o desprotección del repartido. Claro, pero bueno, y entonces, ¿qué posibilidad hay, presidente de Alianza IN, que ese modelo sea tomado en cuenta por el gobierno o quienes están en este momento pues liderando la discusión de la reforma laboral para que lo incluyan en el proyecto y se cambie, se modifique lo que tiene el articulado frente a esos problemas que ustedes ven y que puede dejar a 80.000 personas sin empleo? Pues la última palabra la tiene el Congreso. Por fortuna quedan 4 debates. Los proyectos de ley se radican también para medir la temperatura, para que tengan un debate democrático, y confiamos en que con el gobierno, con el Congreso, con los repartidores, con el comercio, se pueda lograr el acuerdo que sea más benéfico para todos. Pues José Daniel López, presidente de Alianza IN, muchas gracias. Vamos a ver qué reacción genera en el gobierno esta propuesta, pues que busca un punto medio entre lo que el gobierno presenta en la reforma laboral, la realidad actual de Rappi y una salida para darle ciertas garantías a estos incansables trabajadores. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. A ustedes gracias como siempre. Una buena tarde. Bueno, Paola, llamativo este tema. Por el momento, la ministra no ha dicho nada respecto a esta propuesta, ¿no? No, Juan Pablo, todavía no hay respuesta por parte del gobierno. Seguramente se va a estudiar porque sí es importante llegar a encontrar ese punto medio, y además pues que usted sabe que también lo que se ha dicho por parte del gobierno es que esta reforma se va a impulsar en el Congreso, pero que también se va a tratar de concertar con todos los sectores para que quede lo mejor posible, como se hizo también con la reforma a la salud, que se han hecho algunas modificaciones y demás. Y de la reforma de la laboral no solamente se ha criticado el tema de las plataformas, hay muchísimas otras cosas que seguramente cambiarán en el Congreso, o en el debate en el Congreso. Leía un comentario, ya se me fue, pero leía un comentario diciendo, no, y entonces ¿cómo van a hacer ahora para contratar a las personas en las plazas de mercado si les ponen todas estas condiciones? Pues es que ese es un reto para el país. ¿Qué porcentaje de los trabajadores en Colombia está en la informalidad? Es el porcentaje mayor de los empleados en Colombia, están en el trabajo informal. Es decir, muchos de ellos ni siquiera cotizan salud y pensión. Cuando van a que les presten un servicio de salud, pues van sí a través de del seguro subsidiado que el Estado garantiza a todos en Colombia. Pero eso no es lo ideal. Si usted está trabajando o si usted es un empleador, no debería estar pagando al destajo, ni debería alegrarse porque no le paga pensión o no le paga salud a su trabajador. Todo lo contrario. Usted debería estar en la norma, porque así todos le aportamos a un sistema que ya está per se un poquito ahogado. Juan Pablo, y es que allí yo creo que la cuestión es de explicarles a todas estas personas lo que está sucediendo, porque si bien ellos, bien que yo salí a explicarles a todos ellos lo que sucedía, muchos no saben lo que significa una reforma laboral, muchos no saben lo que significa un contrato. Entonces yo creo que allí también lo que hay que trabajar es en la explicación a estos trabajadores que están en la informalidad, para que ellos entiendan que es importante. Formalización del trabajo. Es que aquí somos felices defendiendo el trabajo informal, pero y entonces somos felices también como regodeándonos de la miseria misma, porque finalmente el trabajo informal, ¿qué es lo que impulsa? Pues a más dificultades económicas. Sorprendente. Entonces pues hay que ofrecer soluciones hacia la formalización. Creería uno, ¿no? Creería uno. Ahora, el impacto ya es otra cosa. Pero sin duda, pues Rappi en muchos lugares del mundo, o bueno, las plataformas tecnológicas, Paola, han sido llevadas a regularse. Claro. Y a ofrecerle garantías a los trabajadores. En fin. Es que decía José Daniel rápidamente que el contrato no es la única forma para proteger a los trabajadores, un contrato, pero pues hay quienes piensan que sí, que es lo único, porque en el contrato es donde se establecen las condiciones con las cuales pues la persona, el trabajador, va a quedar protegido precisamente. Entonces, claro, hay que buscar que se disminuya la informalidad en Colombia, pero que también pues se llegue a un punto medio en este debate de la reforma laboral.